La noche en que Caleb Stone ganó una esposa en una partida de póker, todo el salón se rió como si acabara de cambiar su último dólar por un saco de piedras. El humo colgaba espeso bajo el techo del Silver Creek Saloon en el territorio de Montana. Las cartas golpeaban la madera. El whisky quemaba las gargantas. Los hombres se recostaban en sus sillas, esperando ver a un tonto recibir lo que se merecía. Y cuando Caleb empujó su apuesta final hacia el centro de la mesa, nadie creyó que entendiera lo que estaba haciendo. Frente a él estaba sentado un vagabundo llamado Garrett. Ojos malvados y una sonrisa torcida. No le quedaba dinero, ni ganado, ni caballo que valiera la pena apostar. Así que apostó lo único que afirmaba poseer. Tengo una mujer, había dicho. La arrastraron como si no fuera nada. Tierra en su rostro, vestido rasgado, manos atadas con una cuerda floja. Ella mantenía los ojos en el suelo. Algunos hombres se reían y otros la miraban como si fuera ganado en una subasta. Thomas Dalton, el ranchero más rico del territorio, la estudió como lo haría con un caballo. Luego negó con la cabeza y se retiró. No vale la pena el bote, dijo. Fue entonces cuando Caleb habló. Yo acepto la mano. Las risas se volvieron más fuertes. Caleb Stone tenía 45 años, hombros anchos desgastados por 7 inviernos duros, un hombre de montaña que había enterrado a su esposa y a su hijo recién nacido bajo un álamo detrás de su cabaña. Durante 7 años había luchado contra el suelo terco de Montana y una soledad que se sentía más pesada que la nieve. No era un jugador. Pero esa noche jugó. Garrett repartió. Las cartas se voltearon. La habitación se inclinó hacia adelante. Cuando la última carta cayó sobre la mesa, Caleb tenía un par de reyes. Garrett tenía 10. Se acabó. Los hombres se dieron palmadas en la espalda. El peor trato en Montana, gritó alguien mientras Caleb se levantaba lentamente. Desátala. Garrett cortó la cuerda y se fue maldiciendo por lo bajo. Caleb miró a la mujer por primera vez. Su rostro era delgado pero fuerte. Sus ojos, cuando finalmente se levantaron, no estaban rotos, solo cansados. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ella dudó. ¿Importa? Importa para mí. Eleanor, respondió. Él asintió. Soy Caleb Stone. Tengo una granja en las montañas. Es trabajo honesto. Estarás segura allí. Eso es todo lo que ofrezco. ¿Seguridad? Ella buscó crueldad en su rostro. No la encontró. Cabalgaron hacia la fría noche de Montana mientras el selún detrás de ellos rugía con bromas sobre el tonto hombre de montaña y su premio sin valor. La cabaña de Caleb estaba al borde de un terreno rocoso que apenas lo había mantenido vivo durante 7 años. 160 acres de suelo que luchaba contra cada semilla, y las montañas se alzaban detrás como jueces. La nieve aún se aferraba a sus picos, aunque ya era finales de abril. Dentro, la cabaña estaba limpia, pero vacía, una chimenea, una mesa, una estantería, una pequeña habitación que alguna vez estuvo destinada a un niño que nunca vivió. Puedes dormir allí, dijo Caleb en voz baja. Yo me quedaré aquí afuera. Ella entró sin decir otra palabra. Esa noche, Caleb se sentó solo en su mesa. Se preguntó si acababa de invitar problemas a su vida. Se preguntó si la soledad finalmente lo había vuelto tonto. No sabía que la mujer que dormía en su habitación de invitados llevaba un conocimiento que podía cambiarlo todo. Antes del amanecer, Caleb se levantó para encender el fuego. Hirvió café y se acercó a la ventana, y se quedó congelado. Eleanor estaba afuera. Estaba arrodillada en su campo congelado. Manos presionadas profundamente en la tierra. Por un momento, pensó que había perdido la cabeza. Agarró su abrigo y caminó hacia ella. La escarcha crujía bajo sus botas. Ella no levantó la vista al principio. Sus dedos se movían lentamente a través del suelo, sintiéndolo, levantándolo, dejándolo caer. Lo siento, dijo rápidamente cuando lo notó. Debería haber preguntado. ¿Por qué? Por examinar tu suelo. Él parpadeó. ¿Examinar? Ella se quitó la tierra de las palmas. Tu tierra es alcalina.
Por eso falla el trigo. Pero debajo, el contenido mineral es fuerte. La arcilla retiene la humedad mejor de lo que te das cuenta. Estás luchando contra ella en lugar de trabajar con ella. Caleb la miró fijamente. La mujer callada y cubierta de tierra de la mesa de póker hablaba como una profesora. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Mi padre era el profesor Edmund Harwell de Filadelfia, un botánico. Viajamos por la frontera durante años estudiando plantas y suelos, aunque él me enseñó todo. Las palabras salían firmes ahora, claras, vivas. Murió hace 6 meses, continuó. Después de eso, los hombres dejaron de verme como una persona con conocimiento. Vieron una oportunidad. Caleb sintió que la ira subía en su pecho. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Semillas, variedades raras, dijo suavemente. Variedades resistentes. Mi padre las recolectó en todos los territorios. Si se plantan correctamente, podrían transformar tierras como esta. Caleb miró su campo rocoso. 7 años de trabajo agotador. 7 años de apenas sobrevivir. ¿Crees que crecerían aquí? Sí, dijo ella sin dudar. Si las plantamos de la manera correcta, no en filas rectas, sino en comunidades. Las plantas se ayudan entre sí. Algunas fijan nitrógeno. Otras repelen plagas. Otras dan sombra al suelo. Ella lo miró con cuidado. Si me dejas. Caleb pensó en las risas del Selún, en la palabra sin valor. Pensó en las tumbas detrás de su cabaña. En todos los domingos que había estado allí pidiendo fuerza. Esta es tu casa ahora, dijo. Si crees que esta tierra puede vivir, entonces comenzamos hoy. Por primera vez desde que la conoció, Eleanor sonrió. Y esa mañana, mientras el sol salía sobre las montañas de Montana, la llamada mujer sin valor comenzó a plantar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Para mediados del verano, los hombres que se habían reído en el Silver Creek Saloon ya no se reían. Estaban cabalgando por el camino de montaña de Caleb Stone con los ojos muy abiertos y carretas vacías, con la esperanza de entender qué había pasado. La tierra que antes parecía cansada y terca ahora se extendía verde y llena de vida. Los frijoles trepaban por postes altos junto al maíz. Las hojas de calabaza se extendían amplias sobre el suelo, reteniendo la humedad. Margaritas brillantes bordeaban cada cama, sus cabezas naranjas brillando bajo el sol de Montana. El suelo mismo se veía más oscuro, más rico, vivo. Caleb estaba de pie junto a Eleanor mientras los colonos caminaban por los campos con incredulidad. Esto era roca y polvo el año pasado, murmuró el señor Poulson, sacando una zanahoria de la tierra. Era gruesa, recta y más dulce que cualquier cosa que hubiera probado. ¿Cómo lo hiciste? Eleanor no se jactó. Se arrodilló en el suelo de la misma manera que lo había hecho aquella primera mañana y explicó con palabras simples. Les mostró cómo ciertas raíces alimentan la tierra, cómo diferentes plantas se protegen entre sí, cómo el compost convierte los desechos en fuerza. Habló con confianza tranquila y los hombres escucharon. Caleb la observaba con orgullo hinchando su pecho, y la mujer a la que habían llamado sin valor ahora estaba enseñando a la mitad del territorio cómo sobrevivir. Cuando llegó la cosecha, sorprendió a todos. Caleb cargó carreta tras carreta con productos, papas el doble del tamaño habitual, frijoles colgando pesados, calabazas gruesas y doradas. La noticia se extendió rápidamente por el territorio de Montana. Las familias cabalgaban millas para pedir consejo. Eleanor nunca rechazaba a nadie. Compartía semillas. Compartía conocimiento. Compartía esperanza. Pero el éxito atrae atención, y la atención de hombres poderosos puede ser peligrosa. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, el señor Poulson cabalgó rápidamente por el camino. Su caballo estaba sudando. Dalton ha estado preguntando por ella, dijo, apenas recuperando el aliento. ¿Sobre Eleanor? Sobre su padre. Ha estado enviando telegramas al este. Está investigando. Caleb sintió que el aire se tensaba. Pero Thomas Dalton no se había reído cuando Caleb ganó esa mano de póker. Había observado, calculado. ¿Qué quiere?, preguntó Caleb.
Lo que siempre quiere, respondió Poulson. ¿Control? La semana siguiente, llegó una carta al pueblo. Thomas Dalton le ofrecía a Eleanor un puesto en su enorme rancho como consultora agrícola. Un gran salario, arreglos adecuados, empleo respetable. Eleanor dobló la carta con cuidado y se la entregó a Caleb. Ya lo rechacé, dijo en voz baja. Caleb asintió. Bien. Pero Dalton no aceptaba un no. Comenzaron a circular rumores. Susurros de que Eleanor alguna vez había pertenecido a otra persona, que su presencia en la cabaña de Caleb era impropia, que su conocimiento debería usarse para el bien del territorio bajo mejor supervisión. Una mañana fresca de octubre, un carruaje entró en el asentamiento. El juez Blackwood había llegado desde la capital territorial. Para el mediodía, todo el pueblo se reunió en la sala de reuniones. Caleb y Eleanor entraron de la mano. Dalton estaba de pie junto al juez, vestido con ropa fina, con el rostro tan calmado como siempre. Señor y señora Stone, comenzó el juez. Hay preguntas legales sobre su matrimonio y el estatus de la señora Stone. Nuestro matrimonio es legal, dijo Caleb con firmeza. Dalton dio un paso adelante con suavidad. Su señoría, tengo documentos que muestran que la mujer conocida como Eleanor Harwell fue comprada legalmente por mí antes de que el señor Stone la ganara en una partida de póker. Jadeos llenaron la sala. Los dedos de Eleanor se apretaron alrededor de la mano de Caleb. Dalton presentó papeles, una factura de venta, firmas de testigos, sello notarial. Falsificación, dijo Eleanor claramente. Nunca fui vendida a él. La voz de Dalton permaneció calmada. Según estos registros, compré sus servicios. El señor Stone luego adquirió una propiedad que ya era mía. Yo no soy propiedad, dijo Eleanor, su voz resonando en la sala. Soy la hija del profesor Edmund Harwell de Filadelfia, una ciudadana libre. Ella colocó los documentos de su padre sobre la mesa, su testamento, recortes de periódicos, su medalla académica. El juez Blackwood los estudió con cuidado. Dalton se inclinó más cerca. Entonces que el asunto se resuelva en la capital territorial dentro de 30 días. Hasta entonces, tal vez la señora Stone debería ser colocada bajo supervisión protectora. La palabra protectora sonó como una amenaza. La sala estalló. La señora Henderson se levantó. Esa mujer ha hecho más por este asentamiento en 6 meses que Dalton en años. Ella eligió a su esposo. Otras voces se unieron. Los agricultores a los que Dalton había presionado en el pasado comenzaron a murmurar. Pero el juez levantó la mano. La audiencia se llevará a cabo en 30 días en la capital. Hasta entonces, la señora Stone permanece con su esposo. 30 días. Afuera de la sala, Eleanor se quedó muy quieta. No se detendrá, susurró. Caleb se volvió hacia ella. Entonces nos aseguraremos de que no pueda llevarte. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas frías, Caleb tomó una decisión. Cásate conmigo de verdad, dijo. No solo ante testigos en el pueblo esta noche en Silver Creek. Legal y vinculante más allá de toda duda. Eleanor lo miró. ¿Estás seguro? Perdí a mi esposa una vez, dijo suavemente. No te perderé a ti. Cabalgaron en la oscuridad hasta Silver Creek. Un juez de paz los casó en su salón con su esposa como testigo. Sin flores, sin música, solo votos pronunciados con claridad y sin miedo cuando Caleb deslizó una simple banda de oro en el dedo de Eleanor y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por verme. Regresaron a casa bajo las estrellas como marido y mujer. Pero incluso mientras cruzaban el umbral, Dalton ya estaba planeando su próximo movimiento. Y los 30 días seguían corriendo. La mañana de la audiencia llegó fría y cortante. Caleb y Eleanor bajaron de la montaña antes del amanecer. La escarcha se aferraba a los campos que alguna vez estuvieron estériles y ahora se erguían fuertes gracias a sus manos. Caleb miró la tierra mientras se iban y hizo una promesa silenciosa. No importa lo que pase hoy, no la perderé. La sala del asentamiento ya estaba llena cuando llegaron. Los agricultores llenaban los bancos. Las mujeres estaban de pie junto a las paredes.
Incluso los hombres que alguna vez se rieron en el salón habían venido. Thomas Dalton estaba de pie cerca del frente, vestido de negro, calmado y confiado. Pero parecía un hombre que creía que el mundo ya le pertenecía. El juez Blackwood tomó asiento. Procedamos, dijo. Dalton dio un paso adelante primero. Colocó los mismos documentos falsificados sobre la mesa otra vez. Habló con suavidad sobre transacciones legales, sobre derechos de propiedad, sobre el orden en el territorio. Lo hizo sonar razonable, limpio, apropiado. Caleb sintió que la ira subía en su pecho, pero se quedó en silencio. Luego Eleanor se levantó. No temblaba. Fui secuestrada, dijo claramente. Mi padre acababa de morir. Estábamos solos en la naturaleza. 3 hombres atacaron nuestro campamento. Lo robaron todo. Me arrastraron. Murmullos llenaron la sala. Nunca firmé un contrato. Nunca acepté trabajar para nadie. Lo que estos hombres hicieron fue un crimen. Lo que Thomas Dalton está tratando de hacer ahora es el mismo crimen disfrazado de papeleo. El juez examinó los documentos nuevamente. Antes de que pudiera hablar, las puertas de la sala se abrieron. Todas las cabezas se volvieron. Un hombre alto con un abrigo de marshal federal entró. 2 diputados lo siguieron. Marshal Clayton, susurró alguien. El marshal caminó directamente al frente. Disculpe la interrupción, su señoría, dijo con calma. Pero este asunto se ha expandido más allá de una simple disputa de propiedad. El rostro de Dalton se tensó por primera vez. El marshal Clayton colocó nuevos papeles sobre la mesa. Tenemos evidencia de que estos documentos fueron falsificados. El análisis de la tinta no coincide con las fechas indicadas. El notario que los firmó fue contratado por el señor Dalton semanas antes de la supuesta transacción. También tenemos testimonio de 2 familias que perdieron tierras bajo papeleo similar. La sala quedó en silencio. Dalton intentó hablar. Esto es absurdo. El marshal lo interrumpió. Además, tenemos declaraciones juradas de que el señor Dalton pagó a Garrett para que abandonara el territorio, inmediatamente después de la partida de póker. Jadeos estallaron. Caleb sintió que la mano de Eleanor apretaba la suya con fuerza. El marshal se volvió hacia Dalton. Thomas Dalton, queda arrestado por fraude, falsificación y conspiración. La máscara calmada de Dalton se rompió. No puedes hacer esto, espetó. Yo construí este territorio. Tú lo robaste, respondió el marshal. Los diputados dieron un paso adelante y colocaron grilletes en las muñecas de Dalton. Pero Dalton no había terminado. Mientras lo llevaban hacia la puerta, se retorció de repente y sacó una pequeña pistola del interior de su abrigo. El disparo resonó como un trueno. Caleb se movió sin pensar. Se colocó frente a Eleanor. La bala atravesó su hombro y lo envió al suelo. Gritos llenaron la sala. Los diputados derribaron a Dalton antes de que pudiera disparar de nuevo. La pistola resonó en el suelo de madera. Eleanor se arrodilló junto a Caleb, sus manos ya presionando la herida. «Quédate conmigo», susurró, su voz firme aunque sus ojos estaban llenos de miedo. «Estoy aquí», logró decir él entre dientes apretados. La oficina del doctor estaba solo a unos edificios de distancia. Caleb fue llevado allí mientras Eleanor caminaba a su lado, negándose a dejarlo. La herida era dolorosa, pero no fatal. La bala había fallado el hueso. Cuando el doctor terminó de vendarlo, Caleb miró a Eleanor. «Te lo dije», dijo suavemente. «No te perderé». Las lágrimas rodaron por el rostro de ella. «Tomaste una bala por mí. Lo haría de nuevo». De vuelta en la sala, el juez Blackwood se dirigió a la multitud. El matrimonio entre Caleb Stone y Eleanor Harwell Stone es completamente legal y reconocido. Las reclamaciones presentadas por Thomas Dalton son fraudulentas y nulas. La sala estalló en aplausos. Pero no solo se había salvado su matrimonio. En las semanas siguientes, la investigación descubrió toda la verdad. Dalton había falsificado documentos durante años. Había robado tierras a familias luchadoras.
Había usado el miedo y el dinero para silenciarlas. Ahora esas familias se presentaron. Las propiedades fueron devueltas. Dalton fue sentenciado a prisión. El invierno llegó en silencio a las montañas, pero ya no se sentía frío dentro de la cabaña de Caleb. 6 meses después, la primavera regresó. La nieve se derritió de los picos y la vida verde brotó de la tierra una vez más. Eleanor estaba de pie en los campos con un vientre redondeado bajo su vestido. Esperaba a su hijo para el verano. El catálogo que había completado con las notas de su padre fue impreso y se estaba extendiendo por los territorios. Colonos de Wyoming e Idaho enviaban cartas de agradecimiento. Los cultivos crecían donde antes nada crecía. El hombro de Caleb aún le dolía cuando el clima cambiaba, pero él daba la bienvenida al dolor. Le recordaba por qué había luchado. Una tarde se pararon juntos en el mismo campo donde ella se había arrodillado aquella primera mañana. ¿Recuerdas cuando me llamaban sin valor?, preguntó Eleanor suavemente. Caleb sonrió. Dijeron que había hecho el peor trato en Montana. Ella lo miró. ¿Y qué piensas ahora? Él colocó su mano sobre la de ella, que descansaba en su vientre. Creo que gané la mayor bendición de mi vida. Las montañas se erguían altas detrás de ellos. Los campos se extendían verdes delante de ellos. Dentro de la cabaña, una cuna esperaba junto a la ventana. Una mano de póker borracha los había unido. La bondad los había mantenido juntos, y el amor había hecho algo fuerte de lo que el mundo había llamado sin valor. Mientras las estrellas llenaban el cielo de Montana, Caleb sostuvo a Eleanor cerca. Tenían tierra que florecía, un hijo en camino, una comunidad que estaba con ellos, y un futuro construido no en el poder o el miedo, sino en el respeto, la asociación y el coraje. A veces el mundo se ríe de lo que no entiende. Pero a veces lo que todos llaman sin valor resulta ser invaluable.